Bueno, ahora vamos a trabajar con la interpretación, el último nivel de interpretación de derivada, que es un nivel mucho más amplio, mucho más abarcativo, que es la interpretación para el estudio de las funciones. ¿Qué significa para el estudio de las funciones? Volvamos a lo que conocemos desde el punto de partida. La derivada como sinónimo de crecimiento, como sinónimo de pendiente. Si analizamos esta función, supongamos la función f de x, cuyo dominio son los reales positivos. O sea, la función está dibujada de 0 a infinito, ese es su dominio, excluido el 0. Entonces, en el gráfico de la función de f de x, yo puedo observar que la pendiente, el crecimiento de la función, es positivo. Recuerden que la función la vamos barriendo en imagen de izquierda a derecha. Si yo voy corriendo de esta manera, a medida que voy desde 0 hacia b, la función está creciendo. Llega al punto b, que es su máximo, y comienza a decrecer. Lo hace hasta llegar a su mínimo en el punto d, donde vuelve a crecer. Quiere decir que la derivada es positiva, o sea, crece hasta el punto b, después decrece, es negativa la derivada, hasta el punto D, hasta el punto mínimo, y del punto mínimo en adelante vuelve a crecer. Ahora, miremos qué sucede con la concavidad de la función. Vemos que la función es, con una concavidad negativa, está desde 0 hasta C, la curva está triste, decíamos, y desde C en adelante la curva está contenta. Entonces, quiere decir que nosotros estamos observando acá que hasta el punto C, que es el punto de inflexión, es el punto donde cambia de humor la curva, decíamos. La curva estaba triste hasta ese momento, en ese momento recibe la buena noticia y se pone contenta. Entonces, una vez que tenemos estos rasgos generales de la función, podemos empezar a analizarla particularmente con lo que ya conocemos elementalmente de la función. Para eso vamos a dividir la función en intervalos que van a depender de estos puntos importantes. Cortes con el eje X, máximos, mínimos. Entonces, un intervalo de la función va a ser desde 0 hasta A. O sea, un intervalo de la función es desde 0 hasta donde llega el punto A. Otro intervalo de la función va a ser desde A hasta B, de B a C el siguiente, de C a D el otro, y por último de D hacia infinito. Esos son todos los intervalos que vamos a analizar. ¿Cómo vamos a analizar estos intervalos? Para analizar estos intervalos es muy importante en la observación que vayamos haciendo ahí de la curva que nosotros tenemos que estar viendo que en primer lugar vamos a ver el comportamiento de la función por sí sola, o sea, el gráfico de la función por sí solo, y vamos a estar viendo qué es lo que pasa con su signo en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, f de x, o sea, la función, en los valores de y que le corresponden a las abscisas que están entre 0 y a, o sea, para todo punto que está ubicado entre 0 y a, la función está por debajo del eje x. Si está por debajo del eje x, quiere decir que la función, en ese intervalo, la función es negativa. Luego, la función, o sea, desde 0 hasta A, la función venía por acá abajo. Llegó a, cruzó, y a partir de ahí, la función es positiva en el intervalo que va desde A hasta B. En el intervalo que va desde B hasta C, también la función es positiva. ¿Qué es lo que determina si es positiva o negativa? Si su gráfico está por arriba o por debajo del eje X. Por lo tanto, en todos los demás intervalos encontramos que la función es positiva, excepto en el primer intervalo. Entonces la pregunta es, ¿dónde hubo un cambio? ¿Dónde cambió el signo? El cambio estuvo ¿en dónde? Cuando pasamos de este intervalo, del primero al segundo intervalo. O sea, que el cambio ¿dónde se produjo? El cambio se produjo en x igual a. En ese lugar se produjo un cambio. ¿Un cambio de qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que cambió? El signo cambió. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Esto es básico.
Si pasamos de negativo a positivo, en algún momento pasamos por un cero, pasamos por el cero. Bien, hagamos el mismo análisis ahora con la derivada primera. O sea, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Cómo es el comportamiento del crecimiento de la función? Entonces, en el intervalo de 0 hasta a, la función, si recorro desde acá, la función viene creciendo, o sea, es positiva. Desde a hasta b, la función sigue creciendo, sigue siendo positiva. Cuidado, en el intervalo de 0 a, la función venía creciendo porque viene por acá abajo, viene creciendo. No confundir el crecimiento con el valor de la función. Recuerden que en ese intervalo la función estaba por debajo del eje X, la función era negativa, pero la derivada es positiva. ¿Por qué? En uno me está hablando por dónde está el gráfico de la función y el otro me está diciendo si la función viene creciendo o decreciendo. Y la función viene creciendo. Lo sigue haciendo hasta que llega al punto B. Luego, cuando pasamos al intervalo BC, cuando pasamos a ese intervalo, la función, ¿qué es lo que hace? Decrece, empieza a decrecer. En ese intervalo la función cae. Y sigue cayendo, porque en el intervalo siguiente también sigue cayendo, es negativa. Y por último, estamos viendo que cuando llega al punto mínimo, o sea, cuando tiene que pasar al intervalo CD, al intervalo de infinito, en ese momento vuelve a crecer. Entonces, ¿dónde hubo un cambio en el signo de la derivada? En dos momentos. Un momento de cambio se produce en este intervalo y otro momento de cambio se produce en este instante. O sea, que ¿dónde hubo un cambio? ¿Dónde fue que cambió el signo de la derivada primera? En x igual b, o sea, cuando pasó de AB al intervalo BC, en ese instante hubo un cambio de signo. Entonces, en x igual b hubo un cambio de signo, y en el otro que se produce un cambio de signo, ¿en dónde es? Intervalo CD, intervalo D infinito, o sea, en D. Hay dos lugares donde cambió el signo de la derivada. Por lo tanto, en esos dos lugares, los tengo bien identificados, son B y D. Y por último, analizamos ahora qué es lo que pasa con la derivada segunda. La derivada primera me hablaba de la velocidad de crecimiento de la función. La derivada segunda me va a hablar de la velocidad de crecimiento, o el otro sinónimo que debo tener presente para interpretarlo gráficamente en el estudio de funciones es que la derivada segunda me está hablando de la concavidad. Es la que me está diciendo si la curva está contenta o está triste. Y entonces revisamos. En el intervalo de 0 hacia A, la curva está en una concavidad, dentro de una concavidad negativa, o sea, está dentro, es un intervalo que está en el conjunto de la concavidad negativa. O sea, que en ese primero la concavidad es negativa, de A a B la concavidad sigue siendo negativa, de B a C también. ¿Por qué? Porque es el momento que la curva está triste. En ese momento, a partir de que transcurrió, pasó por C, cambió el humor de la curva. Pasa a ser positivo y positivo en el otro intervalo. ¿Dónde se produjo el cambio? En el intervalo BC y al pasar del intervalo BC al intervalo CD. O sea que el cambio se produjo en x igual C. Entonces, estas condiciones que vemos acá son las que permiten clasificar estos puntos importantes en máximos, mínimos y puntos de inflexión. Porque entonces vamos a decir, en primer lugar, cuando tengo un máximo o un mínimo, ¿qué es lo que debe ocurrir?
En primer lugar, para que haya un máximo o un mínimo, es un lugar donde hubo un cambio de signo de la derivada. O sea, lo primero que tengo que detectar es que la derivada primera sea 0. Y esto, una vez que se cumple esta condición, voy a poder, teniendo en cuenta que si lo que ocurrió es que venía decreciendo la función y luego comenzó a crecer, significa que habré pasado por un mínimo. Si por el contrario, la función venía creciendo y luego comienza a decrecer, entonces habré pasado por un máximo. Esto es lo que debo tener presente en el estudio de la función. Por el otro lado, el punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En primer lugar, para poder hablar de un punto de inflexión, ¿qué es lo que se va a tener que cumplir? Que la derivada segunda valga 0, o sea, es un instante, es un momento donde la función cambia la concavidad cambia de signo. Pero ¿qué es lo muy importante que tengo que establecer ahí? Tiene que haber un cambio de signo en la derivada segunda. O sea, para que haya un punto de inflexión, ¿qué es lo que tiene que suceder? Yo tengo que encontrar que la derivada segunda era antes negativa y después positiva, o a la inversa. Antes positiva y después negativa. O sea, tiene que haber un cambio de signo en la derivada segunda. ¿Qué es lo que tiene que haber acá? Un cambio de signo en la derivada primera. Esta es una primera parte para poder clasificar los puntos de inflexión y los máximos y mínimos. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto para un ejemplo práctico donde tengamos que hallar máximos y mínimos de una función? Lo que vamos a tener presente en ese caso es estas dos condiciones y en especial el cuidado que debemos tener en el análisis de la clasificación.